Bueno, ahí vamos, ¿eh? Muy bien. ¿Lo ven bien? ¿Hay alguien que me confirme y ya después ya sigo nomás? Perfecto. Se ve Bueno, bien. Se bien, ve acá bien. había alguna filmina que pasaba automática, retroceder un par de veces y listo, no pasa nada. Ese es el título de la charla. Voy a hablar de la aplicación de materiales compuestos para industria aeroespacial. El grupo nuestro de trabajo se llama Grupo de Materiales Compuestos Estructurales, o sea, la idea de la aplicación, perdonen esto porque se pasa automático, retrocedo un poco y listo, no pasa nada. La idea es estudiar aplicaciones que tienen que ver con el uso estructural, es decir, no propiedades funcionales, sino aquellas que tienen que tener resistencia, generalmente mecánica, resistencia térmica, es decir, su uso en aplicaciones donde la resistencia mecánica es importante, ¿sí? Una súper breve presentación del grupo. Somos 10 investigadores de CONICET, tenemos 3 becarios doctorales y profesionales de apoyo, y muchos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Materiales que van haciendo sus prácticas profesionales de los últimos años y también su proyecto final enmarcado en algunos de estos proyectos que yo les voy a contar ahora, ¿sí? Y muchos después incluso continúan con la tesis doctorales en estos temas. Una súper breve introducción de por qué es importante o cuál es la clave de los materiales compuestos, ¿eh? La clave está básicamente en el uso sinérgico de los componentes. Ustedes saben que una fibra per se, acá tenemos simplemente una fibra de carbono, o una resina sola, la resina sola es muy frágil, la fibra sola no tiene ninguna resistencia a la deformación, es una tela, pero juntos forman un material que es realmente, en términos de propiedades específicas, superior a muchos de los metales, ¿sí? Y obviamente su gran ventaja claramente es el peso, ¿sí? Entonces, este tipo de materiales estructurales se pueden utilizar para muchas aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar para esto, ¿sí? ¿Por qué no? El viejo y querido Mejari, ¿eh? Cuando la gente decía, oh, el Mejari es de fibra de vidrio, en realidad es de un material compuesto, ¿no? Fibra de vidrio y resina poliéster se realizaba, con lo cual era increíblemente económico, increíblemente liviano. Por eso, a pesar de que tenía un motor muy pequeño, a veces se lo podía ver, no sé, andando hasta la arena directamente, ¿sí? Esto fue una de las primeras aplicaciones masivas, pero con el mismo material que uno hace esto, ¿sí? También se puede fabricar esto. Es decir, lo más avanzado en términos de requerimientos de materiales, en términos de resistencia, de peso y de propiedades en general. Entonces, la tecnología es en esencia la misma, lógicamente hay mucho más desarrollo en uno de los casos que en el otro, pero es el mismo concepto. Una fibra que no tiene resistencia, es una tela, una resina que endurece porque es un termorrígido y permite que se transmita la carga, ¿sí? Entonces ahí surge una gran posibilidad de obtener formas de una manera muy sencilla, ¿sí? De una manera económica, y hacer incluso algunas aplicaciones que no sean masivas, como en este caso, es decir, que requieran realmente pocas piezas, se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Entonces las superventajas, digamos, que tiene es la alta resistencia, el bajo peso, el fácil conformado y en muchas ocasiones son más económicos, no siempre, en las de alto desempeño, ya eso deja de ser una variable que yo tengo que mirar, ¿eh? Para la industria aeroespacial, ya más económicos, eso es relativo, no sé si me interesa tanto, pero para gran parte de las industrias sí. Entonces nosotros en nuestro grupo de trabajo utilizamos y desarrollamos materiales compuestos. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de cubrir todo el ciclo, desde una cuestión más ir a la química de los materiales, ir a la química de las resinas termorrígidas para poder diseñar una resina para una aplicación determinada, y ahí hacemos hasta la síntesis, ¿sí? En algunos casos, y también hacemos el procesamiento, es decir, diseñamos la resina, la matriz, la fibra es algo que se compra, que no se fabrica, trabajamos en el procesamiento, ¿sí? Y también hacemos cuestiones relacionadas con la simulación numérica. Pero yo estoy compartiendo la pantalla y me parece que el mismo Zoom, a ver, ahí lo voy a sacar porque no sé si no aparecía. Bien, eh, entonces también hacemos cuestiones relacionadas con ejercicios de simulación, que es fundamental hoy en día para poder predecir el comportamiento, para poder hacer diseño de piezas, ¿sí? Esto es, por ejemplo, está en la simulación de cómo absorbe agua un material compuesto en particular, y cómo, esta es la fibra, la zona de la fibra, cómo aquí actúa como una especie de canal para que la absorción de agua sea más sencilla, lo cual puede ser un problema para algunas aplicaciones. Entonces, además de alguien que tiene el audio abierto, si lo puede cerrar porque el sonido está entrando de nuevo y a seco. Eh,
además entonces de hacer todo ese desarrollo, se trata de ir a la escala de prototipo. Entonces, por ejemplo, esto es un proyecto que está trabajando unos colegas para desarrollar un vehículo no tripulado que tiene pensado trabajar en la fumigación de manera automática, ¿sí? Fumigar o tirar abono o lo que sea necesario, pero sin que la presencia de un piloto y de manera tal que se pueda hacer mucho más controlado. Esta es otra aplicación que tiene que ver con el campo de la industria del petróleo, hay mucho por hacer ahí, estos tubos son de epoxi con fibra de vidrio, y entonces ustedes saben, por ejemplo, que en los yacimientos de vaca muerta, que son tan importantes para el país ahora, eh, gran parte, digamos, de lo que se extrae a veces tienen contenidos salinos muy altos, o incluso los pozos tradicionales, los que no son de vaca muerta, lo que se extrae es principalmente agua salada y un poquito de petróleo. Entonces, no duraría prácticamente nada si fuera un caño de acero tradicional, por eso se utilizan este tipo de materiales. Otra gran aplicación es la industria aeroespacial, de la que vamos a hablar particularmente en un rato. El tema de la energía eólica, que es realmente muy importante para que realmente se pueda construir esos molinos eólicos que son cada vez más grandes. Estamos hablando de aspas que están llegando casi a los más de 60 metros, con lo cual tienen un diámetro de 100 metros, y para eso la tecnología de materiales compuestos ha demostrado que es fundamental. En el área de la defensa, que no hay un desarrollo tan importante en la Argentina, pero que es importante en términos estratégicos, petróleo y gas, etcétera. Nosotros particularmente, en mi grupo de trabajo, mi grupo pequeño, ¿sí? No el grupo de investigación entero dentro del INTEMA, nos enfocamos en materiales que tienen aplicación en la industria aeroespacial. Ustedes saben que la Argentina tiene un gran desarrollo en el ámbito aeroespacial, especialmente en los últimos años, y tiene como un plan maestro, que es el Plan Espacial Nacional, que busca encontrar soluciones propias, nacionales, para tanto satélites de comunicaciones como satélites de observación terrestre o climatológicos, y lo que busca básicamente es tener independencia espacial, independencia de las naciones desarrolladas, que muchas veces utilizan la información de manera discrecional, y es muy importante, realmente muy importante, poder no depender de otras potencias para el acceso a la información, el acceso a datos del clima, las telecomunicaciones, etc. Entonces, ese plan nacional no solo se propone fabricar satélites, que ya lo hace, sino también que en un futuro mediano, colocar esos satélites desde la Argentina. Para eso es necesario encontrar o desarrollar un lanzador. Y eso sabemos que no es sencillo, son poquísimos los países que dominan la tecnología para colocar carga en el espacio. Entonces Argentina se propuso esto hace algunos años y sigue trabajando con algunos altibajos relacionados tal vez con cuestiones del presupuesto disponible por parte de los gobiernos, pero es algo que esperamos que haya una continuidad en esta línea de trabajo. Los grandes actores son la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ARSAT, y el INVAP como empresa nacional mixta entre el gobierno de Río Negro y la CONEA me parece que también participa dentro del INVAP. ¿Cuál era el plan? Esto ya tiene algunos años y yo se los voy a actualizar mientras se los digo. ¿Cuál era el plan respecto a los lanzadores? Hacer un primer lanzamiento con un vehículo experimental que se llamó 1A, después hubo un segundo lanzamiento con otro vehículo que se llamó 1B, después se saltó directamente a este que se llama VEX 5, que tenía dos etapas ya, es decir, ocurría el lanzamiento y después en algún momento se liberaba la etapa de abajo y continuaba la etapa 1, ¿sí? Y bueno, eso en realidad se llegó a hacer el lanzamiento, fue exitoso a medias porque en algún momento hubo un problema y después cayó de nuevo a tierra. Y ahora lo que se hizo directamente es decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, como esto es muy costoso realmente, ¿sí? Muy, muy costoso, lo que podemos hacer es tratar de obtener un cohete más pequeño para probar todas las tecnologías y poder hacer más cantidad de lanzamientos, porque cada lanzamiento realmente es un gran esfuerzo, y desarrollar este vehículo que se denomina BLE, y después todas las tecnologías una vez probadas, sí, las podemos pasar a lo que va a ser el vehículo en sí. Entonces, básicamente ese es el nuevo cambio de estrategia en cuanto a lo que tiene pensado hacer el gobierno y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y este vehículo pequeño va a ser 100% de material compuesto, porque cuanto más chiquito es necesario que la relación peso-potencia, digamos, sea optimizada, y por lo tanto los materiales compuestos son los ideales para ese caso. Ustedes no sé si han visto alguna vez un lanzamiento, pero acá les voy a mostrar un lanzamiento del VEX 1B,
o el BEX 1A, no recuerdo ahora, bueno, ahora lo vemos, para que vean que, bueno, esto es real, ¿sí? No es algo inventado. A ver, no, del BEX 1. Esperemos los 2 minutos. Esto fue lanzado desde la base aérea de la base espacial, el puerto espacial de Pipinas, ahí cerca de la bahía de San Borbón. Y la idea es en algún momento terminar la zona de lanzamiento definitiva que va a estar. ¿Sí? Hola. Bueno, no sé, no escuché algo ahí. La base de lanzamiento definitiva que va a estar en Puerto Belgrano, ahí cerca de Bahía Blanca, ¿sí? Básicamente, hoy en día, además de la cuestión estratégica y de soberanía, colocar carga en el espacio es un negocio de hecho muy rentable. Que hay empresas que son 100% privadas, aunque se han nutrido básicamente del gran desarrollo espacial, que en gran parte ha sido financiado por el Estado. Es el caso de Estados Unidos, tanto con SpaceX como el caso de Blue Origin, que son en realidad dos empresas de dos magnates que han decidido apostar a la industria aeroespacial. Pero que lo ven como un negocio, porque colocar 1 kilogramo en el espacio, el precio en realidad es variable, puede depender en realidad de cada misión en particular, pero puede tener un valor aproximado de $20.000 cada kilo. Con lo cual ahí podemos sacar dos conclusiones. La primera es que es un negocio muy rentable. La segunda, cada kilo que uno pueda ahorrar en la estructura es un kilo más que puede poner como carga útil. Con lo cual, el beneficio de utilizar materiales compuestos es doble, ¿sí? No solamente es más liviano en sí y hace que uno tal vez requiera menos empuje, más económico, sino que también te permite maximizar la carga útil. Entonces, cuando comenzaron a desarrollar el proyecto Tronador, como es uno de los ejemplos que vimos recién en el video, nos convocaron a nosotros, que éramos un grupo que trabajábamos en materiales compuestos, para desarrollar distintas partes. En realidad, en unos proyectos de estos hay que tocar la puerta de cientos de laboratorios a lo largo del país, utilizar todas las fuerzas vivas del sistema científico nacional, porque hay desafíos desde todos los aspectos, ¿sí? Desde la telemetría, desde el aspecto de los materiales, la electrónica, de aspectos aerodinámicos. Entonces, un único centro no puede dar todas esas soluciones. Entonces, en cada área específica se han ido tocando diferentes puertas de distintas universidades dentro del país. Nosotros aportamos nuestro granito de arena en el ámbito de los materiales compuestos. ¿En qué proyectos? Primero nos encargaron de desarrollar un material preimpregnado para fabricar la zona de la cofia. Después, en el año entre 2012 y 2014, nos pidieron que desarrolláramos un material compuesto para resistir en todo lo que tiene que ver con la altísima temperatura que ocurre aquí en la zona de las toberas. Y actualmente todavía estamos, porque es un proyecto muy ambicioso y ha ido mutando, desarrollando recipientes ultralivianos que tienen que contener gases dentro de la estructura del cohete, ¿sí? Entonces yo les voy a contar brevemente, básicamente de estos dos proyectos, el de los materiales ablativos y el de los tanques ultralivianos. Cuando hablamos de materiales resistentes a la ablación, estamos hablando de esto. En la zona de las toberas, si ustedes han tenido oportunidad de ver un despegue ahí en Cabo Cañaveral, habrán visto que es realmente la cantidad de energía liberada durante un despegue es realmente extrema, y las temperaturas a las que se ven sometidos los materiales que están en la zona del motor, en las toberas, son realmente extremas, y no solamente es una cuestión de temperatura, sino también tenemos erosión, porque hay partículas que son eyectadas a gran velocidad. Entonces, realmente es necesario recubrir este material inicial con algo que lo proteja durante los pocos segundos que dura en realidad encendido esto, ¿sí? Entonces se utilizan los denominados sistemas de protección térmica, ¿sí? Que son materiales que recubren y tienen que poder proteger durante el proceso de despegue la zona esta de las toberas, y que tienen que tener gran resistencia térmica, tienen que tener baja conductividad para que tarde más en la temperatura en afectar a la tobera, y tienen que ser fáciles de procesar, o sea, fáciles de obtener. Por lo tanto, los materiales compuestos de matriz polimérica es un candidato que tenía todos los números para ser quien se utilice. Acá les voy a mostrar una prueba de motor de uno de los motores del cohete Tronador para que tomen dimensión en un caso nuestro, real, aún en cohetes más pequeños, esto no son los cohetes de Estados Unidos, la necesidad de proteger térmicamente.
Espero que nadie haya tenido el volumen muy fuerte, así no lo deje sordo. Pero en realidad, fíjense, de hecho, una de las grandes dificultades de estos motores es cómo alimento con combustible lo suficientemente rápido, cómo alimento todo el combustible que está quemando esto por segundos. Entonces, claramente, aquí adentro necesito proteger este material, perdonen, y entonces, ¿cómo es que funcionan los materiales compuestos resistentes a la ablación? Básicamente lo que es la ablación es que los intensos flujos de calor se disipan porque en parte hay procesos endotérmicos dentro del material, procesos que consumen calor. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, las resinas dentro del material compuesto se pirolizan, es decir, se descomponen, y en ese proceso consumen calor, en esa pirólisis, y dejan encima un residuo carbonoso que es poroso, que se llama char. Entonces ahí no solamente consume calor, sino además que te van dejando, mientras se va consumiendo, como un residuo aislante que hace que el proceso sea más lento todavía. Obviamente eso con el tiempo se va degradando, se va yendo esa capa y en algún momento no dura demasiado tiempo, dura lo que tiene que durar. Los motores son, de alguna manera, no son reutilizables, estos son descartables, pero bueno, son aplicaciones que lo valen. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de diseño? Para la ingeniería en materiales es muy importante identificar para un diseño particular cuáles son los requisitos. Los requisitos son, voy a tener para la protección del motor, un material que tiene que resistir a muy alta temperatura, pero por poco tiempo. Tiene que tener la capacidad de formar ese residuo carbonoso, tiene que tener alta resistencia térmica y baja conductividad, y bueno, la cuestión de la viscosidad es una cuestión más del proceso, ¿no? ¿Cómo hago para impregnar la fibra? Porque esto tiene fibra y resina. Resulta que hay una formulación que utilizó la NASA allá por los años 70 y que pasó a ser un estándar de cómo hacer un material resistente a la ablación, que son resinas de tipo fenólicas, no sé si ustedes habrán visto, pero digamos las familias de tipos de resinas termorrígidas, pero bueno, es un tipo particular de resinas con fibras de carbono y un agregado particular que es el negro de humo, que es carbono en realidad en un estado en particular, que se utiliza, por ejemplo, en los neumáticos, que se utiliza negro de humo, se utiliza en el proceso de vulcanización, pero que le da mayor tendencia a formar ese char, ese residuo carbonoso. Nosotros lo que decidimos hacer es, para ver si podíamos incluso mejorar esta formulación estándar, es reemplazar el negro de humo por unas partículas que en realidad eran de sílice. El sílice es un material que resiste mucho la temperatura, especialmente cuando está sin modificar, cuando uno empieza a agregar modificadores a la red vítrea, en realidad cae bastante la resistencia. Estas partículas las sintetizamos nosotros, son mesoporosas, es decir, tienen una porosidad interna que en principio lo que haría es no solo que resista térmicamente, sino que también sea más aislante. Así que lo que hicimos es valernos de nuestros colegas, los licenciados químicos con los que trabajamos mucho dentro de INTEMA, para que nos ayuden un poco a desarrollar esto de una manera más exitosa, y tiene que ver con, bueno, los procesos de síntesis para llegar a esas partículas mesoporosas, ¿no? En realidad esas partículas mesoporosas de sílice se utilizan en otras aplicaciones como para remediación de suelos, como sensores, todas aplicaciones que tienen que ver con la alta superficie que tiene, ¿sí? Con la alta área superficial. También para liberación controlada de drogas, justamente por eso mismo, ¿no? Que tiene elevada porosidad, poros definidos, ¿sí? Y excelente resistencia térmica. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, a través de un material micelar, ¿sí? Y aplicando trietil ortosilicato, que en definitiva es el elemento base que después forma la red de sílice, ¿sí? Y después, eliminando esta red micelar, lo que quedaba acá era esa partícula de sílice, pero con todos poritos alargados, ¿sí? Poritos alargados. De hecho, acá vamos a ver, esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión, donde se puede ver una partícula y todas estas rayitas que están acá son los poros, ¿sí? Así se ven en un SEM, en un microscopio electrónico de barrido. En uno de transmisión se ven así todas cómo quedaron estos canalcitos, y estas son las partículas que terminamos nosotros usando, ¿sí? Y entonces hicimos esa composición y lo llevamos a una escala de hacer unas placas, ¿no? No hicimos todo el recubrimiento final. Acá lo hicimos, pueden ver en esta parte, como en realidad hicimos en un molde plaquitas pequeñas, y bajan el volumen si lo tienen. Aquí podemos hacer la prueba que no es como la del motor completo, como estábamos
les mostré hoy, sino que es lo que hicimos en nuestro laboratorio, que es llevarlo a una escala en la cual uno pueda medir la propiedad de una manera reproducible y de una manera controlada. Ahí pueden ver una llama oxiacetilénica, está apuntando a la placa. Si esto hubiera sido de metal, en poquitos segundos se habría agujereado. Ahí en realidad, por la alta temperatura, se enciende fuego en la parte de atrás, pero todavía no fue agujereada en realidad. Y a ver si lo adelantamos un poco. Ahí en realidad ya se está agujereando, ¿sí? Entonces lo que nos medíamos era el tiempo que tardaba en agujerearse y hacíamos una estimación de si ese espesor, qué espesor iba a ser necesario como recubrimiento, y eso fue una tecnología que después fue transferida a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Acá simplemente es cómo se veía la temperatura que medíamos en la parte de atrás de la placa en función del tiempo, y cómo si hubiéramos tenido una resina solo con resina fenólica, este era el comportamiento, cómo subía la temperatura súper rápido. Cuando le agregábamos negro de humo, que era la formulación de la NASA, iba por acá por el azul, y en la nuestra iba por acá por el rojo. No era un salto impresionante, pero sí era una mejora con respecto a la formulación. Esto, de hecho, hicimos una patente nacional, y en el año 2015 nos dieron el premio Innovar, que es un premio a la innovación tecnológica, en la categoría de investigación aplicada, justamente por este desarrollo. Acá se puede ver cómo quedó la placa, ¿sí? Y se ve cómo si capa a capa se iba degradando hasta finalmente agujerearla, ¿sí? Si nos acercamos para ver qué es lo que se veía, se podía ver exactamente acá en los residuos cómo se veían pequeñas pelotitas que eran las partículas de sílice que se había fundido y se había de alguna manera vuelto a solidificar. Eso fue, bueno, y hay otro, esto no voy a entrar demasiado en detalle, pero es un proyecto que estamos trabajando ahora en conjunto con gente de la UBA y del Instituto de Investigaciones Científicas para la Defensa, que lo que queremos hacer es utilizar un poco esos mismos materiales para aplicarlos a motores de combustible sólido, en este caso, ¿sí? Que se quema, sería parecido a cómo funciona una cañita voladora, ¿no? Que tiene un combustible sólido, se enciende por acá y empieza a quemarse como un cigarrillo, y todos los productos de combustión tienen que salir por este motorcito, por este cosito que está aquí, y nos encargaron que desarrolláramos en realidad este material que está acá, y también todo un tubo que es en realidad la protección interna del tubo motor. Esta pieza que está acá es esta que obtuvimos a finales del año pasado, ¿sí? Que está hecho por moldeo por compresión y de una manera bastante complicada de obtener, pero que en definitiva después se van a hacer ensayos en motores que se nos vieron suspendidos por el asunto de la pandemia. Es un proyecto que está en curso, que es muy interesante, es una aplicación parecida, más pequeña si se quiere, en otro tipo de motores. Y tengo 10 minutos para explicarles el último desarrollo que estamos haciendo, que es el desarrollo de tanques o recipientes de presión ultralivianos que se denominan tipo 5. ¿Qué son los tanques tipo 5? Si alguien tiene un motor, un auto que funciona GNC, lo que tiene en la parte de atrás del auto es un recipiente de presión tipo 1, metálico simplemente. Si en lugar del tipo 1 yo le hago un refuerzo con fibras de vidrio generalmente alrededor, o sea, lo refuerzo, tengo uno tipo 2. Si ahora en realidad hago un recipiente de presión, pero que es de material compuesto, pero que adentro, esto se hace con una técnica, no sé si habrán visto, que se llama enrollamiento de filamentos o filament winding, que es, ¿ustedes me ven a mí o lo tengo que poner yo eso? A ver si alguien me puede contestar. Te vemos. Bien. Te vemos en la camarita. Bien, listo. Básicamente tengo que enrollar la fibra alrededor de algo, ¿sí? Para poder fabricar un recipiente a presión. Eso eso es el liner. El liner, cuando es de metal en realidad el recipiente lo que resiste es la fibra, el material compuesto de afuera, estoy en presencia de un tanque tipo 3. Si ahora ese liner es polimérico, es por ejemplo de polietileno, es un tanque tipo 4. Y lo que alguna vez una revista dijo, el santo grial de los recipientes a presión, sería un tanque que fuera 100% de material compuesto. Pero ahí surge una serie de problemas, ¿no? Porque yo enrollo, tengo que enrollar alrededor de algo. Imagínense que enrollo con hilo mi mano, después ¿cómo la saco? Entonces, tiene que ser algo que se pueda disolver después eso que está dentro, y obtendría un recipiente a presión que es lo más liviano que se puede tener. ¿Cuáles son los requisitos de diseño que nos
tiró, entre comillas, la gente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Que sea un recipiente de 100 litros, que resista 400 bares y que contenga helio. ¿Cuál es bastante una pesadilla para un recipiente a presión? El helio es muy pequeñito, es como contener hidrógeno también. Se puede fugar por cualquier lado, o sea, tiene una tendencia a la permeación muy, muy, muy alta. Y además, como si eso fuera poco, el material compuesto tiene una tendencia a generar pequeñas microfisuras que no afectan al comportamiento mecánico en general de todo el recipiente, pero sí podría generar un canal para que, en definitiva, el helio se pueda fugar. Así que tuvimos que hacer todo un desarrollo para, digamos, volviendo al laboratorio, es decir, cómo hacer un material que no sufra ese microcracking, ¿sí? El segundo problema era cómo laminar sin un liner, lo que les decía de la mano. Y el tercero es, bueno, en definitiva un recipiente a presión que es de material compuesto, uno enrolla, ¿sí?, fibras, que son las que resisten alrededor de algo, pero tienen una orientación determinada, ¿sí? Lo bueno de un material compuesto es que uno las puede orientar a donde la carga me lo está pidiendo, ¿sí? Entonces, en una orientación donde no hay solicitación mecánica, ahí no, la fibra no apunta para ahí. Bueno, el problema es que en un recipiente a presión, las posibles configuraciones de ángulos en el cual enrollo la fibra son infinitas, ¿sí? Entonces la pregunta era, ¿cómo hacer para encontrar una configuración de ángulos de fibras que haga que tenga el mínimo peso? Y el último problema, no menor, es una cuestión que puede llegar a ser crítica. No hay normas, al menos no hay normas argentinas relacionadas a los tanques ultralivianos, que para la industria aeroespacial pueden no ser un problema en cuanto a que no los tengo que habilitar para utilizar en la calle, ¿sí? Pero sí es necesario porque en los ensayos hay que hacerlos, ¿eh? Hay que asegurarse que si explota el cohete no va a ser culpa nuestra, al menos. Así que es necesario, ¿eh? Entonces, brevemente, ¿cómo encaramos cada uno de esos tres problemas o cuatro? Lo que les decía de las microfisuras, fíjense, acá tengo fibras, en el tanque tengo diferentes orientaciones de fibra, puede ser que aquí tenga fibras orientadas en un ángulo de 0, y aquí fibras orientadas a 90. Bien, en la capa de 90, si yo estiro así, esas fibras están mal orientadas con respecto a ese esfuerzo, y por lo tanto generan estas pequeñas fisuritas que no sé si llegarán a ver, aquí serían en esta dirección que está acá. Bueno, así que lo que nosotros hicimos, bueno, esto es un ensayo, acá se ve una máquina de ensayos universales Instron, y aquí es una lente que está mirando mientras estamos traccionando esta probeta que está acá, y aquí se puede ver cómo se generan estas microfisuras. Nosotros lo que hicimos es agregar unos nanotubos, unas partículas, que se llaman haloicid, que es un aluminosilicato natural, y con eso mejoramos bastante la resistencia a la microfisuración, la estrategia que utilizamos. Bueno, después cómo hacer mandriles removibles, lo voy a pasar rápido porque no es tan importante. Y me voy a detener un minutito en cómo hacer para obtener el mínimo peso. Esto tiene que ver con el diseño de un recipiente a presión, que puede ser un diseño mecánico, ¿no? En este caso la presión de trabajo eran 400, no son megapascales, sino que son bares, pero bueno, eso hay que corregirlo. Y bueno, lo que nos propusimos es que para evitar la microfisuración, las deformaciones sean menores a 0.5%. Ahora, ¿cómo hacemos, cuál es la forma tradicional de resolver un problema técnico como este? El típico, lo que se hace es un tipo de análisis del elemento finito que se llama netting análisis, y después se modela, ¿sí? Pero eso ya con una configuración de ángulos determinada. El problema es que el universo de búsqueda de ángulos posibles para el cual voy a bobinar ese tanque era realmente infinito para la cantidad de capas que tenía. Así que recurrimos a la que ahora está muy de moda, que es la inteligencia artificial, que es la aplicación de algoritmos genéticos. ¿En qué se basa esto? Básicamente es decir, bueno, uno tiene el ADN de nuestro individuo son todos los ángulos de fibra que va a tener el tanque, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, bueno, esos ángulos determinados y esa cantidad de capas me va a dar un espesor de tanque. Lo que hago en definitiva es simular lo que hace la naturaleza en términos de cómo evoluciona a través de las mutaciones en el ADN que me van generando, en realidad, algunas soluciones para la naturaleza. Sería algún ser vivo que tiene una capacidad de adaptación mejor. En nuestro caso, lo que hacemos nosotros es generar mutaciones a propósito, y las mutaciones son hacer variar los ángulos, por ejemplo, por entrecruzamiento entre una solución y otra, o por mutación, es decir, bueno, cada tanto uno de los ángulos lo hago variar, y voy viendo
si eso me va mejorando la solución del problema, ¿sí? Y lo que se va haciendo es, acá tengo los dos objetivos propuestos, que es el mínimo peso y la mínima deformación, y estos son todas las soluciones posibles, y en realidad me voy acercando hacia la solución óptima, que sería el objetivo ideal, que sería acercarme hacia aquí. Yo no soy experto en esto, tengo un colega que se llama Juan Morán, que también es ingeniero en materiales, que trabaja con nosotros, y que él es el experto que nos encaró este problema y desarrolló toda digamos, los algoritmos necesarios como para hacer los cálculos y obtener una solución que realmente sea la óptima, ¿sí? Acá podemos ver nuestro diseño definitivo, que si bien la presión de uso eran 600 bares, perdón, 400 bares, nos propusimos un factor de seguridad de 1.5, de manera tal que diseñamos para que soporte 600. Y aquí después había una serie de problemas extra que tienen que ver con cómo hacer para bobinar esto, porque en definitiva hay toda una cuestión matemática asociada a cómo deposito la fibra en el ángulo que yo quiero, y tienen que ser las trayectorias que sigue la fibra durante el bobinado, tienen que ser lo que se denomina trayectoria geodésica, es decir, una trayectoria en la que no tienen tensiones en los otros costados, sino que es solo una tensión normal, y esto sería un ejemplo de cómo quedaría una capa, una fibra en cada uno de los ángulos que nosotros hicimos. Este es el espesor final del laminado. Les voy a mostrar ahora, para que no se aburran tanto con esto, una secuencia del tanque uno de los tanques que estuvimos bobinando ahí en el trabajo. Esto es un equipo de filament winding. Acá ya está el tanque que tiene unas cuantas capas laminadas, y esto es una cámara puesta en el devanador. Ahí viene la zona de los casquetes, gira, para evitar que esto se patine. Es que tienen que ser una trayectoria geodésica, como les decía ahí. Estos son todas fibras que ya se embebieron en la resina, pasaron por una batea con la resina y después se depositaron sobre el tanque. Nosotros hicimos varios de estos, hicimos pruebas de presión porque tenemos un banco de pruebas hidráulico ahí en el instituto, y bueno, y después esto gira dentro de un horno y se cura, y así obtuvimos varios prototipos. ¿En qué estado estamos con esto? Estábamos a punto de hacer, por ejemplo, uno de los nuevos ensayos hidráulicos y nos agarró la pandemia en el medio. Nuestro objetivo es utilizar esta tecnología para desarrollar tanques para la industria aeroespacial, pero tenemos en la mira dos aplicaciones mucho más masivas. Una es los tanques de GNC, que hay una barrera ahí que en realidad que tiene que ver con la normativa, que es que el Energas los acepte, y otra es los tanques para hidrógeno. En la tecnología de vehículos impulsados a hidrógeno, la ingeniería en materiales se hace una fiesta, ¿sí? Porque tiene que resolver un montón de cosas. Por ejemplo, las celdas de combustible, cómo hacer celdas de combustible que sean más eficientes, ¿sí? que puedan ser reutilizables más cantidad de veces, que obtengan más energía, etc. Y desde el punto de vista de los recipientes a presión, necesito almacenar mucho hidrógeno, porque en realidad la cantidad de energía que tiene el hidrógeno por unidad de peso es relativamente baja. Entonces, para que el vehículo tenga autonomía, hay que, de hecho, los vehículos comerciales que hay, que de hecho en Japón es el único país que más impulso le está dando los autos eléctricos impulsados a hidrógeno, utilizan tanques que tienen hidrógeno a 700 bares, que es más de 3 veces los 200 bares que tengo en los vehículos de GNC, de gas natural. ¿Sí? Entonces hay mucho para hacer ahí, como en millones otras de aplicaciones dentro de la industria de los materiales para industria naval, los materiales para la industria, como se había puesto el ejemplo hoy, industria de energía eólica, dentro de la medicina. O sea, en realidad las aplicaciones son muchas. Yo simplemente quise hacer un pequeño paneo de en qué trabajamos nosotros con los materiales compuestos de base o de matriz polimérica, y cómo se hace el diseño de los componentes, teniendo en cuenta los condicionamientos o las condiciones de borde de nuestro desarrollo, y tratando de llegar a un prototipo que después se transfiere para el que quiere, en definitiva, utilizarlo. Bueno, eso es todo. No sé por qué no me aparece la última que dice fin, pero ahí está. Bien, les agradezco mucho la paciencia. Bueno, muy bueno. Muy bueno. Ezequiel, la verdad que muy interesante. Te agradezco. Sí, sí, realmente muy, muy interesante lo que están haciendo. Ahí vamos a ver si hay algunas, yo no me fijé si hay algunas consultas todavía.
pero podrían empezar a escribirla en la medida que surjan. No sé si alguna podemos empezar. Una cosa que veo es que, bueno, le debe estar yendo mal a Argentina porque no se nos fueron tantos participantes. Debe estar No, aburrido. no, no, de hecho se agregaron varios. Sí, 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 sí. Llegamos a tener, ahora hay 65 personas, así que es interesante. Acá te están consultando cómo piensan resolver la cuestión normativa. Mirá, ahí en realidad la cuestión es cuando uno tiene, para los tanques de uso aeroespacial, simplemente no necesitamos aprobaciones de organismos internacionales, simplemente sí hacer un protocolo de ensayo, es decir, bueno, fabricar N cantidad de tanques, ensayarlos y asegurarse de que soporten la presión. Después, obviamente, no va a haber personas al lado de los tanques, pero sí uno tiene que asegurarse que son confiables. Ahora, si uno quisiera meterse un recipiente así dentro de un auto, bueno, ahí lo que piden las normas son dos cosas. Uno, lo que piden las normas, ¿sí? Que requiere una cantidad de ensayos tan grande. Imagínense, por ejemplo, hay que hacer ensayos con el recipiente sometido a fuego, y además del fuego con un impacto, y tienen que ensayar 100. Entonces requiere en realidad una inversión en términos monetarios que solo se podría hacer con un Sí, inversor que decida adoptar esta tecnología. Eh, y después está la cuestión del Energas, o sea, que es la autorización. Hoy los recipientes de carbono están autorizados para utilizarse en el ámbito del transporte. Sin embargo, recién ahora se están empezando a utilizar el GNC en los camiones. Ha habido un par de empresas que ya están trayendo, por ahora de Brasil, camiones impulsados a GNC. ¿Por qué? Porque en la Argentina se está viendo que dentro de algunos años el gas va a sobrar. Entonces tenemos que darle uso, industrializarlo. Así que hay un gran campo de aplicación en el uso del GNC en el transporte. La verdad que no se entiende cómo no lo usamos todavía. En realidad sí se entiende. Nos claro. estaba faltando el gas. Pero ahora la perspectiva es que dentro de pocos años va a sobrar. Así que tenemos que intentar utilizarlo ahí. Acá nos consultan si para incorporar, almacenar hidrógeno dentro de un tanque es necesario la incorporación de algún otro elemento. Para hidrógeno, nosotros tenemos pensado no hacer tanques tipo 5, sino hacer tipo 4, es decir, utilizar un liner polimérico, porque ahí en el tipo de aplicación tiene que tener factores de seguridad mucho más altos, y el hidrógeno, bueno, a diferencia del helio, el helio es inerte, el hidrógeno no, ¿sí? Entonces la idea ahí sería poder encontrar el material ideal para hacer el liner polimérico. Se utiliza polietileno de alta densidad, se utilizan poliamidas, y existe la posibilidad de tratar de mejorar la permeación al hidrógeno de esa capa de polímero para poder hacerla más finita, a través de la incorporación de nanopartículas, nanoarcillas, es decir, hay muchas estrategias. Todavía no nos metimos en ese problema, estamos en etapas previas para ver cómo, digamos, de qué vamos a hacer el liner. Probablemente termine siendo de polietileno, que es la solución más utilizada. Bien, y en ese sentido están preguntando, bueno, nombraste la utilización de nanotubos, ¿no? ¿Cómo se generaron los nanotubos? Yo mencioné en realidad dos cosas. Primero, unos que se llaman nanotubos de Alloy Seed, bueno, y después estaban las partículas mesoporosas. Esos nanotubos son naturales en realidad, lo que están es purificados, y nosotros los compramos comercialmente. No es un nanotubo de carbono, sino que es un material, ¿sí?, que se encuentra en la naturaleza ya con una forma, con una buena relación de aspectos, es decir, son de un diámetro muy pequeño y muy largos, y que por lo tanto, si están purificados, se los puede utilizar a un precio muchísimo más económico que utilizar nanotubos de carbono, por ejemplo, en aplicaciones estructurales y masivas, porque eso es un gran problema cuando queremos unir la ciencia con la tecnología, ¿no? Hay muchos desarrollos que implican el uso de nanopartículas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y cuánto sale el kilo? No, $10.000. Bueno, imposible que lo utilicen en una aplicación que requiere muchos, que es realmente muy pesada. Entonces ese salto hay que tenerlo siempre presente, ¿sí? Tiene que ser una solución que desde lo científico de golpe sea viable, pero que también pueda ser escalable en términos económicos. Entonces por eso es que a veces algunos desarrollos no son del todo aplicables cuando lo quiero llevar a aplicaciones reales, ¿no? Ezequiel, y tanto en el VEC 5 como en el Tronador 2, ¿conocés aproximadamente qué porcentaje de materiales compuestos de matriz polimérica tiene?
como para El sacar una... Tronador 2 tiene poco. El Ah, Tronador 2 tiene poco porque todo el cuerpo es metálico. claro, Para este vehículo experimental VLE, están pensando directamente en que el cuerpo mismo es un gran contenedor de oxígeno líquido, ¿sí? Es un tanque en sí mismo. Están pensando en que el cuerpo mismo sea de material compuesto, con lo cual sería prácticamente todo. Existe, aquel que quiera googlear, existe un vehículo neozelandés que lo hicieron en colaboración con la NASA, que se llama Electron. Si alguien googlea van a ver que ese vehículo está hecho todo en material compuesto y ya venden espacio en la carga para poner carga en el espacio. bien, y me hacen dos preguntitas más que me dicen, bueno, para el tema de inteligencia artificial, ¿qué lenguaje desarrollan o Le desarrollaron? tendría que preguntar a mi colega. Yo, en ese caso, digamos, discutimos siempre las cuestiones teóricas y técnicas, pero yo no me meto en los algoritmos. Le voy a preguntar después a quien preguntó y después le voy a decir, sí, ahí como que cada uno tiene que poder especializarse en algo y lamentablemente no nos podemos especializar en todo y de hecho es absolutamente indispensable la especialización y la distribución del trabajo, ¿sí? Claro. No sabría decirte. Y están consultando si están trabajando en el desarrollo de fibra de carbono de alto módulo. Bueno, en ese caso sería en utilizarla, ¿sí? Nosotros sí lo tenemos pensado. El problema es que cuando vos subís el módulo, te bajan otras propiedades, ¿sí? Entonces, con el caso de la fibra de carbono, realmente baja la elongación, ¿eh? La elongación total. Y son más caras. Entonces, ahí no es que uno desde Argentina puede desarrollar la fibra es un consumible, es un insumo que uno lo adquiere y lo utiliza digamos, lo utiliza en el diseño. Es una variable de entrada para vos. Utilizo esta fibra, tiene estas propiedades, pero estas restricciones. Las fibras de alto módulo son mucho más caras, tienen menor elongación total, y sí, tienen gran ventaja a nivel de diseño, porque si tienen más módulo, en principio pueden minimizar la deformación y uno podría hacer un espesor más pequeño, ¿sí? Todavía no la hemos incorporado, utilizamos una fibra de módulo medio. Muy bien.